Continuamos. Y para hablar del panorama político electoral de 2022, nos acompaña en Semana 21.2 la doctora Flavia Freydenberg. Ella es politóloga y periodista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hemos llegado ya a la entrevista de Semana 21.2, la primera de este 2022, y es un placer y un gusto enorme para mí que esta ocasión nos acompañe la doctora Flavia Freydenberg. Ella es especialista, es politóloga, es periodista, pero además es una persona muy interesada y que trabaja, por supuesto, constantemente y que nos dará a conocer sus posturas sobre el ambiente político que se vive en Latinoamérica, que es una de sus principales ramas de expertise. Así que, doctora, gracias por acompañarnos, estar con nosotros en Semana 21.2. El gusto es mío, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Sin duda alguna, pues hemos estado viendo un sinnúmero de cambios políticos en distintos países de Latinoamérica, doctora, que se da cuenta pues de estos cambios con las elecciones, que es precisamente la participación ciudadana la que nos da pues muestra de lo que hoy en día buscan los ciudadanos en cada uno de los países. ¿Cómo se encuentra actualmente este mapa electoral en América Latina? Bueno, querida Feli, venimos de un año muy intenso en términos de elecciones porque ha habido una gran maratón electoral, un ciclo de elecciones. 12 países hicieron algún tipo de elección durante 2021 y nos espera un 2022 también como un laboratorio, digamos, de elecciones, porque 7 países de la región van a celebrar elecciones durante este año, y además haber aprendido a hacerlo en época de pandemia, y bueno, hubo que repensar cómo hacer elecciones en contextos de pandemia, y la evaluación es muy positiva en ese sentido porque al menos nuestra experiencia desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, tenemos un observatorio de reformas políticas en América Latina, y desde ahí organizamos cada vez que hay una elección en América Latina un proceso que nosotros le llamamos de monitoreo de elecciones, y nuestra experiencia monitoreando estos 12 procesos electorales que fueron en el año 21 y esperamos hacerlo en el año 22, los 6, por lo menos 6 de los 7 que va a haber en la región, ha sido muy positiva porque la ciudadanía, las autoridades electorales y también los partidos políticos tuvieron que reaprender cómo hacer elecciones en contextos de pandemia. Sin duda alguna es importante, y también estas transformaciones que se dan, como bien lo decía, pues venimos conviviendo con esta pandemia que nos ha obligado sin duda alguna a reestructurar cada una de las actividades, y la cuestión político-electoral, vaya, no se queda fuera. Nosotros tuvimos elecciones el año pasado, hoy ya tenemos pues a estos nuevos funcionarios, ¿no?, asumiendo sus cargos y ya entrando en materia, que sin duda alguna pues nos deja mucho que aprender la pandemia, pero también del trabajo que tienen que hacer las naciones en un tema tan importante, ¿no, doctora? Como es la cuestión de la salud, que va, por supuesto, de la mano con las políticas que se tienen que implementar en cada uno de estos países. Después de haber evaluado 12 procesos electorales, de haber estado muy pendientes de qué era lo que estaban haciendo las autoridades electorales, lo que nos dimos cuenta era que era posible hacer elecciones en época de pandemia. Los análisis muestran que, salvo excepciones como República Dominicana al inicio de estos procesos electorales, la mayor parte de los países no tuvieron como un disparo, ¿no?, de contagios por hacer elecciones. Las autoridades electorales de América Latina trabajaron muy bien, el Instituto Nacional Electoral y los OPLES, en el caso mexicano, articularon toda una serie de protocolos, ¿no?, como 12 protocolos que establecían maneras de cómo hacer las cosas para intentar evitar, en la medida de lo posible, la mayor cantidad de contagios. Así que yo creo que las autoridades electorales en la mayoría de los países de la región se sacaron buena nota en esta evaluación que hemos hecho respecto a su papel
el día de las elecciones. La ciudadanía además fue muy consciente de la necesidad de que participaran. En la mayor parte de los países la gente participó, ya sea contando los votos de sus vecinos, ¿no?, en las casillas, o ya sea emitiendo su voto o movilizando a otros para que fueran a votar. Bien, como decíamos, doctora, sin duda alguna este panorama electoral es importante que lo conozcamos, lo hemos visto, ¿no?, alrededor del mundo a través, pues, de distintos espacios, de la información que circula incluso a través de la red y del internet, pero qué mejor que conocerlo, pues sin duda alguna de los expertos como ustedes, como usted en este caso, este panorama electoral y los retos que se enfrentaron en cada una de las naciones de América Latina con elecciones y pandemia. Nos decía que ha sido un ejercicio sumamente importante precisamente por todo lo que ha implicado. Claro, a inicios del año 2020, América Latina se enfrentó a un desafío muy importante respecto a qué hacer para, por un lado, proteger la salud de la población y por el otro lado, garantizar el derecho a decidir. Y comentábamos que, claro, al inicio hubo como una duda razonable respecto a no podemos poner en riesgo a nuestra población. Y claro, se creó como un falso dilema, ¿no?, respecto a qué estaba antes, ¿no?, si el derecho a proteger el derecho a la salud o el derecho a decidir y el derecho a elegir. Con 2 años de experiencia, después de haber ya monitoreado desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, tenemos el Observatorio de Reformas Políticas en América Latina y desde ahí monitoreamos, hacemos este ejercicio de monitoreo de las elecciones. Después de haber monitoreado más de 12 procesos electorales, lo que hoy sabemos es que, primero, es un falso dilema, no existe una tensión entre el derecho a elegir y el derecho a estar sano. Los dos derechos son derechos fundamentales que debemos poder garantizar, que las democracias latinoamericanas deben poder garantizar. Podemos hacer una evaluación positiva de la manera en que las autoridades electorales, la ciudadanía y los partidos políticos hicieron frente a estos contextos críticos que supuso la pandemia. Tuvieron que poner en marcha nuevos protocolos, tuvieron que reevaluar la manera de cómo se hacía el día de la elección para evitar la mayor probabilidad de contagio. Hubo que poner disposiciones respecto en algunos países incluso de no permitir campañas electorales masivas, ¿no?, para que evitar el contacto entre la militancia y con la gente. Repensar la manera en que se maneja la información, como decían las y los consejeros del Instituto Nacional Electoral en México, que hicieron una excelente elección de medio término. Hubo que hacer pedagogía, explicarle a los partidos, explicarle a la gente cómo íbamos a hacer nuevas elecciones, ¿no? O sea, cómo íbamos a hacer elecciones en un contexto de crisis que nunca habíamos enfrentado. Creo que las democracias latinoamericanas han dado cuenta de su capacidad de resiliencia. ¿Qué es esto? La capacidad de adaptarse a un contexto muy crítico que suponía reevaluar todo lo que habíamos hecho hasta este momento, de repensar, de innovar. Tenemos capacidad de innovar en medio de un contexto de crisis y de alta incertidumbre y de algo, Feli, que quizás hablamos poco, pero que sería bueno ponerlo sobre la mesa, que es el miedo, ¿no? El miedo que nos genera, ¿no?, hacia el hecho de nuestra comunidad, nuestra familia está en riesgo y entonces, bueno, tenemos que adaptarnos y transformarnos en una serie de mecanismos, de procedimientos, de cómo hacemos las cosas para poder garantizar que la democracia no entre nunca en cuarentena. Sin duda alguna, doctora, y el 2022, pues vaya, no va a ser un año, digamos, como de pausa o de menos trabajo en materia de elecciones. Y también hay un tema interesante que se está presentando y que incluso lo vimos en las elecciones del año pasado en nuestro país, que es la paridad, que es la participación de más mujeres, que afortunadamente hoy, después de tantos años y tantas décadas de lucha, vemos que las mujeres están tomando estos cargos, que se están postulando, pero mejor aún, que la ciudadanía les está dando el respaldo. ¿Cómo se ve ya este tema de la paridad en América Latina?
Bueno, muchos países de América Latina, ya 10 países de la región, han aprobado la exigencia a los partidos políticos de que pongan en sus candidaturas una igual cantidad de hombres y de mujeres. Nuestra democracia, porque como tú bien sabes, Feli, nuestra democracia ya no es una democracia a secas, es una democracia representativa paritaria. Y que sea paritaria significa que hay que hacer una transformación en la presencia, es decir, en la cantidad de mujeres que participan en las candidaturas y en los cargos de representación, pero también en los órganos de decisiones, en el tipo de información que damos en los medios de comunicación, eliminar los estereotipos, eliminar los obstáculos y las barreras que enfrentan las mujeres. México es un caso muy interesante. Estas elecciones que va a haber en 6 estados, ¿no?, de la República, en Aguascalientes, en Durango, en Hidalgo, en Oaxaca, en Quintana Roo y en Tamaulipas, nuevamente son un examen para esta exigencia paritaria, porque claro, los partidos políticos en México no pueden participar si no presentan candidaturas paritarias. Y como bien sabes, la elección del 21 fue muy interesante porque los partidos políticos estaban medios como rezagados en postular mujeres a cargos uninominales, como serían las gobernaturas. Sí. Y una resolución del Instituto Nacional Electoral, que luego fue ratificada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, indicó que la interpretación del artículo 41 constitucional era que también los cargos uninominales debían estar integrados paritariamente, ¿no? Entonces, de las 15 gobernaturas en el 21, tuvieron que los partidos políticos, incluso muchos de ellos, transformar sus candidaturas, que ya las tenían predecididas, para poder cumplir con esta norma. Bueno, nuevamente, esto se tiene que implementar para la elección del 22, ¿sabes? Y también, Feli, como tú bien sabes, y quienes nos estén escuchando no me van a dejar mentir, presencia no significa conciencia. Es decir, no necesariamente todas las mujeres comparten esta visión de la necesidad de transformar y despatriarcalizar el poder, ¿no? No todas las mujeres son feministas, ni todas las mujeres luchan por la igualdad. Esto es una decisión, una elección, ¿no? Entonces, bueno, todavía tenemos que trabajar mucho porque no necesariamente el hecho de que tengas más mujeres en los cargos supone que hay democracia paritaria. Con mi equipo de investigación del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina hemos estado todo el año pasado trabajando en una investigación evaluando la representación política de las mujeres en las 32 entidades federativas mexicanas. Y los resultados son muy interesantes de la investigación, ¿sabes? Porque, claro, hemos aumentado 40 puntos porcentuales la representación de las mujeres a nivel legislativo estatal, desde 1987 a la actualidad. Es un avance importantísimo, claro que sí, ya en sí mismo eso es importante. Pero hemos evaluado también lo que hicieron esas legisladoras en los congresos estatales mexicanos. Hemos evaluado 24.397 iniciativas legislativas y muy poco porcentaje de esas iniciativas tienen que ver con iniciativas orientadas a reducir las desigualdades que viven las mujeres en los estados mexicanos. Y tú me dirías, no, Flavia, pero bueno, no todas las mujeres tienen que ser feministas, o sea, el Congreso en una democracia debería tener feministas y conservadoras. Y yo te digo, sí, ¿sabes qué, Feli? Resulta que todo este esfuerzo que hemos hecho lo que ha significado es que muchas más mujeres conservadoras han ingresado a la contienda política. Entonces, el que debería reevaluarse las estrategias serían las mujeres feministas, porque entonces toda esta transformación no ha significado el fin último, ¿no? De hacer una revolución pacífica como la que hemos hecho, como México y otros países han hecho, de que más mujeres estén presentes. Claro. Nos presenta una serie de desafíos, ¿no? Y de repensar lo que estamos haciendo, en el sentido de que hay que seguir trabajando para
reducir las desigualdades que viven nuestras sociedades. Así es, así que será pues un año ya intenso, inicia con mucho trabajo, con mucho movimiento y por supuesto que estaremos pendientes de lo que hagan desde el observatorio ustedes con estos análisis y monitoreo y también por supuesto desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Así que le agradezco mucho, doctora Flavia Freidenberg, que haya conversado con nosotros, que nos haya ayudado a entender un poquito de cómo es que estamos viviendo precisamente el panorama electoral y político también de América Latina, para que toda la gente pues esté un poquito más empapada del tema y que de repente no nos tomen por sorpresa cuando haya cambios en las democracias de este continente, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes por la oportunidad. Empezamos ya el 6 de febrero con el monitoreo de Costa Rica, que es la primera elección que va a celebrar el continente en términos de este año, así que qué bueno que puedan seguir y que podamos seguir trabajando en conjunto en pos de las democracias latinoamericanas. Así será. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana. Ya lo sabe, tiene una cita con nosotros en Semana 21.2.